Microscopía óptica. Los adelantos de la microscopía permitieron aumentar la longitud de onda y la intensidad de la luz tanto mediante el uso de instrumentos que amplían el poder de resolución como técnicas que contrarrestan la transparencia de las células, aumentando el contraste de su estructura. Un medio para contrarrestar esta limitación consiste en emplear colorantes que tiñen selectivamente los distintos componentes celulares, introduciendo diversos compuestos que absorben longitudes de ondas específicas. Sin embargo, este método no se puede aplicar en células vivas. Más aún, antes de ser coloreadas, los tejidos deben ser fijados, deshidratados, incluidos y seccionados, y estos procedimientos generan cambios químicos y morfológicos en las células y en la matriz extracelular. Poder de resolución del microscopio óptico. Como en cualquier microscopio, en el microscopio óptico, el poder de resolución, que es la capacidad del instrumento para brindar imágenes en distintos puntos cercanos, depende de la longitud de onda y de la apertura numérica del objetivo. Así, el límite de resolución, que se define como la distancia mínima que debe existir entre dos puntos para que puedan ser discriminados como tales, responde a la siguiente ecuación. Límites de resolución es igual a longitud de onda sobre apertura numérica. A su vez, la apertura numérica depende del índice de refracción del medio y del seno del ángulo de apertura. Según la fórmula, apertura numérica es igual al medio por el seno por la apertura. La fijación del material. Este es esencial para preservar la morfología y la composición química de tejidos y células. La elección del fijador dependerá del estudio que se desea realizar. Algunos agentes fijadores pueden ser como el formaldehído, el glutaraldehído, el micromato y el bicloruro de mercurio. Estos dan lugar a fuertes uniones entre las moléculas proteicas. Método de fijación fijo. Este es cuando se intenta mantener intacta la composición química de los componentes tisulares. En cambio, el método de congelación, este va a presentar una congelación rápida de tejido y su deshidratación en el vacío a una baja temperatura. Las ventajas que podríamos mencionar son las siguientes. No va a causar retracción del tejido, su fijación va a ser homogénea en toda la pieza, no va a realizar la extracción de sustancias solubles y su composición química no va a presentar ningún tipo de cambio. Corte de material. Para ser observado en el microscopio, el tejido debe cortarse en láminas delgadas. En este caso, manejaremos el instrumento llamado micrótomos. Exige que el tejido haya sido incluido en material que se le confiesa cierta consistencia. Si el tejido va a ser coloreado, se le incluye en parafina. Para poder ser infiltrado por el material de inclusión, el tejido debe ser deshidratado. Este proceso requiere de líquido intermediario apropiado. Si se desea mantener la composición química de componentes celulares, se emplea micrótomos situados en el interior de cámaras enfriadas con dióxido de carbono. Estos líquidos son llamados micrótomos de congelación. Además, van a producir una fijación de tejidos y no requieren de inclusión. Con ello se puede efectuar cortes de tejidos frescos para estudios citoquímicos. Coloración del material. Una tensión o coloración es una técnica auxiliar utilizada en la microscopía. Esta para mejorar el contraste de la imagen en vista al microscopio. Los colorantes o tinturas son sustancias que usualmente se utilizan en la biología y medicina. Esta es para resaltar estructuras de tejidos biológicos que van a ser observados con la ayuda de diferentes tipos de microscopio. También existen diferentes tipos de colorante. Esta es para aumentar la definición y examinar grandes cortes de tejido o también poblaciones celulares. El tamaño de la mayoría de las células es tal que resulta difícil de ver con el microscopio óptico, como habíamos mencionado, y la principal dificultad es la falta de contraste en la célula. Los colorantes pueden emplearse para distinguir entre tipos de células diferentes, también para revelar la presencia de determinados constituyentes celulares. Ejemplos de constituyentes celulares. Vamos a tener los flagelos, esporas y cápsulas. Vamos a hablar de la fijación de las bacterias y cómo se añade el colorante. En la fijación, las células generalmente son tratadas para coagular el protoplasma antes de teñirlas. Lo que va a pasar con las bacterias es que la fijación por el calor es lo más corriente, y aunque también puede fijarse con las sustancias químicas como formar aldehídos, ácidos y alcoholes. Y al añadir el colorante, después de la fijación, no se van a producir cambios estructurales en el protoplasma. Los métodos de tinción son de gran utilidad, pero estas deben usarse siempre con precaución, ya que pueden conducir a errores. También, las moléculas de colorante van a formar en ocasiones precipitados o agregados que se van a parecer estructuras celulares auténticas. También, tales estructuras se van a denominar artefactos.
Para esto se van a aplicar pasos para seguir la tinción de las bacterias, realizar el fraude, la fijación y aplicar el colorante. Tinción diferencial. Estas se van a desear observar las características morfológicas de la bacteria, lo que va a resultar útil para realizar las preparaciones fijas y teñidas, las cuales van a permitir que las células se visualicen y asimismo se puedan diferenciar de sus diferentes especies y su coloración. Tinción ácido resistente. Se divide en dos, en la tinción de Sears-Nielsen, la cual es una tinción bacteriológica especialmente que se utiliza para ver microorganismos ácidos resistentes, principalmente la micobacteria. También vamos a tener la tinción Kinyoun, la cual es similar a la tinción Sears-Nielsen, con la diferencia de que las placas no se van a calentar. La tinción fluorescente, lo más importante es ver las muestras con mayor calidad y claridad para aislar ciertos componentes, diferenciar entre las partes de una célula y que estos pueden dar lugar a diferentes tipos de manchas fluorescentes para tener unos mejores resultados. Microscopio de fase. Para el estudio de las células vivas se utilizan técnicas ópticas especiales como la microscopía de contraste de fase y la de interferencia. En la imagen A podemos ver un retraso o cambio de fase en las ondas de un rayo de luz cuando atraviesan un material transparente no absorbente de mayor índice de refracción que el medio. En la imagen B podemos ver un cambio de fase más pronunciado ocasionado por un material igual al anterior, pero más grueso. El efecto depende de la interferencia entre la imagen geométrica directa dada por la parte central del objetivo y la imagen lateral. Cuando el contraste es negativo, el material aparece más brillante en el medio que lo rodea, pero cuando es positivo, los dos juegos de rayos experimentan una interferencia sustractiva y la imagen del material aparece más oscura que la del medio. La microscopía de fase se usa como método de rutina en la observación de células y tejidos vivos y particularmente valiosa para la observación in vivo de la mitosis en células cultivadas. Microscopio de interferencia. Da resultados cuantitativos. Este instrumento permite determinar cambios en el índice de refracción. Un tipo especial de microscopio de interferencia es el llamado microscopio de Nomarski, el cual un rayo de luz único atraviesa el material y el objetivo y luego se divide en dos rayos que interfieren entre sí por medio de un prisma birrefringente. También se utilizan filtros que actúan como polarizadores y analizadores y un prisma condensador ubicado en el condensador. El microscopio es particularmente útil para el estudio de las células vivas durante la mitosis. El microscopio de campo oscuro es una modificación aplicada al sistema de campo claro que utiliza un enfoque de luz en forma de cono que atraviesa la muestra, la cual al estar colocada sobre un fondo oscuro se hace visible al dispersar la luz, en sentido que el microscopio de campo oscuro permite la utilización de rayos de luz para poder percibir muestras, ya sean sus partes transparentes o sólidas. La técnica de campo oscuro es muy útil para poder observar materiales en suspensión, permitiendo detectar con gran facilidad partículas sólidas. También es un sistema de gran utilidad para poder realizar el conteo de números en partículas de una muestra. Es una herramienta muy útil para poder visualizar estructuras muy delgadas que rebasan los límites de la célula u organismos observados. Microscopio de polarización. El microscopio de luz polarizada contiene dos polarizadores que funcionan como filtros que llegan a modificar la luz. El primer polarizador recibe la luz de una fuente de iluminación estándar. El mismo selecciona y transmite solo las ondas que fluctúan dentro del plano específico para luego incidir en la muestra que se observa. El siguiente polarizador se denomina analizador y está ubicado entre la muestra y la visión por el ocular. Su función es extinguir la luz emitida por el primer filtro. En este punto solo se transmite hacia el ocular la energía lumínica producida por la birefringencia.